A ver si nos puede hablar, don Humberto, por favor, ¿qué era el grado vocacional que se impartió en la escuela? Ya, era como una preparación industrial, no iban los chiquillos Para el campo a las laboral. escuelas industriales de ese tiempo, pero en la básica se continuaban, como no había humanidades, se continuaba con el grado vocacional, donde tenían mueblería, como decíamos, modas, economía doméstica, cosas así. Estaban 3 años, sacaban un título como prácticos en el asunto. Acá los chiquillos tenían el grado vocacional, donde aprendían a hacer muebles, tenían, incluso en el grado vocacional teníamos hasta máquinas de soldar. Había mucha maquinaria que había llegado Claro, teníamos torno para ¿De madera, dónde salían esas máquinas? teníamos torno para madera, estaba la sierra de disco, y así. Soldadura, ¿verdad, dijo? Sí. Soldadura, Mueblería, sí, soldadura. Sí, soldadura, también había gafitería, electricidad, tenían también los grados ocasionales. Y Esto también todo todo eso desapareció. ¿Esto era para hombres? Para hombres y mujeres había ¿Las también. mujeres también podían hacer Claro, podían gasfitería? hacer práctica, claro. Ah, ya. Y sobre todo economía doméstica, moda. Había un montón de máquinas en la escuela y también desaparecieron, pues. Máquinas de coser. Y la maquinaria de mueblería, desapareció todo el asunto también. ¿Qué habrá pasado con esas cosas, Con esas cierto? máquinas. Cuando yo me fui a Melocotón, me pidieron que me fuera el año 84, parece. Y no quedó sin directora, la Celida Soto, que era la directora de arriba. En el 84, 82. Me pidieron que me fuera a Melocotón porque yo ya había venido la reforma, ya estaba la educación básica. Entonces me pidieron que yo me fuera a Melocotón como directora a la escuela de Melocotón. Porque aquí con la reforma no era quedó directora, yo quedé subdirector de la escuela. Porque yo tenía además la escuela nocturna de adultos, entonces por eso quedé subdirector. Porque desaparecieron las escuelas nocturnas de adultos también. En el 82 fue eso, en el Como 82. en el 82 más o menos, sí. Don Humberto, ¿y en qué consistía esto, economía doméstica para las mujeres? Trabajar en haciendo, Como preparar labores, comida, claro. preparación de comida. Todo, repostería. Ah, ya, en eso consistía. Claro. Ya. Bueno. Y, Eso estaba la Ana Narváez. ya, ella era la profesora. Claro. Y usted también nos había hablado, había leído de ahí, que hacían actividades comunitarias las brigadas Esmeralda y Scout Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez, ya existía la brigada Scout Manuel Rodríguez, y la Esmeralda era Guel Guide. Y en la escuela parroquial estaba la escuela la brigada de exploradores. Luz en la montaña se llamaban las exploradores. ¿Y en qué consistían estas brigadas? Los scouts son jóvenes que se preparan para ayudar en cualquier momento. Y son niños y se les da disciplina. Tanto que el que era scout durante 3 años lo garantizaba, o 4 años, una cosa así. Incluso le permitían eliminarle el servicio militar. Se hacían campamentos, salía a campamento. Yo fui comandante de la brigada Scout de acá, en la Manuel Rodríguez. ¿Y eso lo hacían también en la escuela? En la escuela también, claro. Y tenían unos gorros verdes grandes. ¿Y niños de qué edad participaban? Desde los lobitos, eran niños chicos, ya más grandes, como de unos 10 años, 8 años, 10 años, ya pasaban a ser, estaban las patrullas. Las patrullas. ¿Los lobitos eran los...? Los lobitos, claro.
y las patrullas. Qué rico. La patrulla, ahí uno tenía las 4 patrullas de 9, 36, pero cada patrulla tenía su jefe. Y cuando uno hacía campamento, en el campamento no podía haber ningún resto que no fuera natural. Un palo de fósforo ya no era natural. Una tapa de una bebida, cualquier cosa así ya no era natural. Entonces se hacían las carpas y todo. Y en la calle Serrano estaba, en Santiago, ahí estaba la dirección de Scout de Chile. Don Serrano Humberto, 248. una consulta. ¿Cuál fue su periodo de servicio en la comuna como profesor? Porque no solo estuvo en la Julieta, Ya, también estuvo en ¿dónde? ¿Melocotón? Sí, Melocotón. del 56 hasta el 98. Ese fue su tiempo acá, profesor. Don Humberto, otra consulta. Vimos unas fotos de la banda instrumental que se organizó en la escuela. ¿En qué año comenzó más o menos? Cuando era alcalde, hubo una banda primero, Ya. cuando se cambiaron, cuando ya se hizo la escuela, cambió a la escuela mixta número 257 porque tuvo diferentes números la escuela. Fue la escuela mixta número 2, mixta superior número 257 primero. Después, cuando se creó el departamento de Puente Alto, fue la escuela mixta superior número 3 del departamento de Puente Alto. Después fue la escuela E628. Y después pasó a llamarse Escuela Julieta Becerra. Julieta Becerra, perfecto. Ya, así es. Y esta banda instrumental, usted nos comentaba que había aportado el Rotary. El Rotary donó, cuando Miguel Márquez era alcalde, entregó los instrumentos para 36. Y después, como había más, se donaron instrumentos, 6 equipos de instrumentos más, para llegar a 42. Perfecto. ¿Y ellos participaban después en las festividades de la comuna, Claro, en los desfiles? de desfile participaron. Ya. Y cuando terminó siendo alcalde Miguel, llegó don Víctor Cáceres y se desapareció la escuela. Y desapareció el instrumento también. La mandaron a Canelo, los instrumentos, a guardarlos allá, pero ahí desaparecieron. Oiga, don Humberto, pasando a otro tema, usted conoció a la señorita Julieta Becerra. Sí la conocí. Ya. ¿Qué nos podría contar un poco de ella? Bueno, ella llegó aquí como profesora con su mamá, que era doña Esther Álvarez. Tenía la residencial Álvarez en la calle Volcán, ahí donde tiene un asunto después del asunto Río Seco. Ya. Para allá, ahí estaba la residencial Álvarez. Sí, cerquita Ya, de la doña escuela. Esther Álvarez. Ya. Ahí tenía la casa de la señorita Julieta. Y tanto que una parte de la casa de ella, cuando me casé con Nora, una parte de ahí, la parte más de la esquina, esa la arrendamos nosotros, la arrendamos ahí, estuvimos viviendo ahí. Conocí a doña Esther, tenía un hermano, la señorita Julieta, que era Rafael. Ya. Rafael Álvarez, Ya. porque decían que ese joven, Rafael, vino una dama extranjera a tuvo una guagua ahí, la criaron y le echaban la culpa que era hijo de la señorita Julieta. Pero llegó la dama esta, tuvo su guagua ahí
Y la señora Esther lo inscribió bajo su nombre, la mamá de la señorita Julieta, por eso que era Rafael Álvarez. Mire. O sea que en el fondo Rafael era sobrino de Julieta. ¿Cierto? Venía a ser Más o menos, como, porque... como hermano más, Claro, como prácticamente, hermano, como porque hermano, claro. lo reconoció la mamá De la mamá, claro, la mamá Claro, de pero ella era lo sobrino reconoció, claro. en No, la- no, en la realidad. mamá de ella, Lo la señora reconoció. Esther, tenía de hija a Julieta. Y a su vez crió a este otro niño, lo crió. entonces como hermano. Y tanto que mi tía Elvira, Rosa Elvira Calderón Laureda, Elvira Rosa Calderón Laureda, era visitadora social. Y ella le hizo los trámites y todo, y quedó reconocido por la señora Esther, claro. Y ella, la señorita Julieta, entonces, bueno, vivía siempre acá y Claro, estudió... claro, y ahí fue compañera con mi tía Hortensia, mi Ah, hermana y ya, mi madre. perfecto. Y fueron a Valparaíso, fueron a Isla de Juan Fernández. Y ahí en ese viaje, la tía Hortensia conoció al tío Rafita, al que fue esposo de ella, don Rafael Cortés Araya, que trabajaba, era jefe de espigón de la compañía sudamericana de vapores. La tía Hortensia era profesora de ahí, de aquí de la escuela. Cuando se casó, salió de la escuela y se fue a ir al Paraíso. Allá le dio asma y compró una casa en Quilpué. Y como ella había sido profesora de acá, y yo era el nietecito mayor, muy regalón, me llevó con ella a su casa Quilpué por 2 años. En el Liceo Mixto Municipal de Quilpué estuve 2 años allá también, viviendo con la tía Hortensia. Don Humberto, ¿qué nos podría contar de la personalidad de Julieta? Una persona, era muy dije, muy conversadora la señorita Julieta. Tanto que, ¿con qué motivo fue que tuvo una operación y me pidió a mí que me quedara a cargo de la escuela un tiempo? Después cuando se operó Nora, ya me habían mandado a Melocotón a mí, me habían pedido que me fuera a Melocotón, porque me pidieron que me fuera a Melocotón. Después me querían que me fuera a San Gabriel, como vieron lo que hice en Melocotón, querían que me fuera a San Gabriel, pero no me daban ningún incentivo económico, fortuño. Por eso no acepté ir a San Gabriel a cargo del internado, porque como sabían que yo había estado interno también, ¿sabes? Conocía la vida del internado, no acepté de irme a San Gabriel. En Melocotón tuve que llegar por hacer las puertas hacia la calle, cerrar el local de la escuela, porque estaban todos los cierros en el suelo. Los baños, repararlos completos, porque las niñas iban al baño y se paraban en la puerta de la taza ahí, con el delantal abierto para que la otra se sentara al baño. En esas condiciones lo En esas encontró. condiciones, claro. Y don Humberto, y después de la señorita Julieta Becerra, ahí Vino. asume Ahí asume, la no, señora... Samuel Álvarez. Ya. Samuel, Samuel Rubilar Correa. Ya, Él ganó el concurso y él quedó acá, ya, él asume como director acá. como director acá. Ya. ¿Y asume porque la señorita Julieta falleció o ella se fue jubilada? Se fue jubilada, Ah, ya. ya. Así que, y Samuel Rubilar Correa queda director, y en eso ya viene el pronunciamiento, y a Samuel Rubilar antes lo sacaban de aquí y lo sacaban en el Puente Alto, ya pertenecía al departamento de Puente Alto. Ya. Cuando ahí pasó, cuando el departamento de Puente Alto
pasó a ser la escuela mixta superior número 3 del departamento Puente Alto. Y Samuel entonces, en Puente Alto, director departamental de educación, estaba Juan de Dios Salgado, Gatica. Juan de Dios Salgado, y sacaban a Samuel, y mandaban a Samuel de aquí porque era radical. Lo mandaban a la dirección del departamental de educación. Ya. Y bueno, siguió el tiempo, ya con el pronunciamiento llegó mandaron un ciudadano, ¿cuánto era en tiempo? Esto fue en tiempo de Allende, que sacaban a Juan de Dios, mandaban a Samuel porque era radical. Y ahí entonces, ahí en ese tiempo, que andaba para allá y para acá Samuel, viene el pronunciamiento, y lo sacaron del cargo acá de la escuela. Ya. Lo sacaron del cargo de la escuela y llegó un ciudadano que mandaron de Puente, y a Samuel, tanto que, no me acuerdo cómo era el apellido de él, tanto que no quería ni siquiera que saliéramos a la calle, que tenía que estar la puerta cerrada nomás. Y un día voy a salir y me dijo que no, pero quita y figurado por la de tu madre. Sí. Y se quedó el problema, no decía problema, decía problema. Así que después muy respetuosamente me trataba tan bien. Y lo sacaron y ahí quedó reemplazando Nora. Ah, ahí quedó la señora Nora. Que ahí Ya. quedó Nora, quedó reemplazando, porque ella había quedado, como les decía, las humanidades acá. Ya. Esa fotografía que había con los profesores, habían dos profesoras que, porque ella tenía la lista de las humanidades, estaba en la foto de las humanidades. Sí, estaban los nombres. Ya con los nombres. Entonces ella, como ella llegó en 58 Ya. aquí, y tuvo un sexto año bastante bueno, y como vio que aquí no había humanidad ni nada, y había unos niños que querían continuar estudiando, conversó con el Mundo Peralta, que era el director de la Escuela Consolidada de Puente Alto, para que fueran a rendir exámenes libres. Ya. Con la Kela Lavín, la Irena Magaña, la Gloria, la Polla Masuero y el Roberto Masuero. Y cuando se supo esto, comenzaron a llegar gente. Y se formó el primer año de humanidades. Ah, mire. Ahí se formó el primer año de humanidades. Ya. Y entonces también conversó para ir a Puente Alto con los chiquillos estos. Y en el camión que tenía Masuero los llevaban y otros seguían en otros medios para rendir los exámenes en la escuela consolidada. Pero como se desocupaban temprano, y había un tren de carga que partía a las 2:30 de la tarde. Conversó en el regimiento Puente Alto y se lo llevó al regimiento Puente Alto a los niños. Ya. Al regimiento Puente, y ahí les daban almuerzo a los chiquillos incluso. Y ahí salió un tren de carga a las 2:30 y llegaba hasta Volcán. Y ahí se venía. Ahí se venían. Y en los carros planos donde acarreaban el yeso, llegaban como Berlín los chiquillos aquí. Qué bueno. Así fue la historia del primer año de humanidades. Mire. Pasó el segundo año Que consistían en esto, ¿verdad? y Una funcionaba en la Como escuela. la enseñanza media. Pero Ah, pues, ya. lo que es humanidad es la enseñanza media. Claro. Claro, entonces Pero eso funcionaba igual en la funcionaba escuela. en la escuela, Claro. ¿Y claro. por qué luego cambió?
Entonces, ¿Porque se dividió para acá el liceo? ¿O ya, cómo? no, un Ay, yo momentito, creo que... espérate, Ya. déjame contar Ya, ya, mi ya. historia. Ya. Primera humanidad. Y querían, se interesó la Escuela Conciliar de Puente Alto para tenerlo, las humanidades, como un anexo de la Conciliar de Puente Alto. Ya. Y le ofrecieron ahora que se quedara acá. Pero ella no aceptó, sino tomaban los profesores que habían estado trabajando con ella en el primer orden de humanidades, que había sido Elena Muñoz, Enrique Camo. Yo también hacía clase a veces también, a los chiquillos de humanidades. Y viene segundo año de humanidades, en la escuela también. Y en eso con el asunto del terremoto de volcán, trajeron de donde molían los minerales allá para ser concentrados, salían esas pelotas de acero como balas. Y ya no, los humanidades eran de humanidades y los otros de primaria eran Claro, allá. más chica. No querían hacer caso. Y ellos, los niños de la escuela misma, ellos se ponen a tirar la bala y juguetear el asunto. Y le pegaron a una chiquilla Ríos Mella, de aquí en la calle, en la cabeza, el Mario Tapia le pegó en la cabeza con una bala. Estuvo hasta el neurocirujano de El Salvador, la chiquilla estuvo muy mal, Ya. pero se salvó. Y así que ahí se fueron. Ya, ahí lo sacan. Los echaron, estuvieron unos días en la escuela, lo que era la escuela parroquial. En eso se desocupa la casa Socorro allá arriba, Acá en la Cañada. en la cañada En la de Cañada Sur. de la bomba Copec para acá. Ahí está la casa Socorro, esa es prácticamente el hospital de San José de Maipo. El hospital de San José de Maipo, la casa de Socorro. Y como estaba desocupado ahí, se los llevaron allá. Ya compró la municipalidad el terreno ¿Dónde está el liceo del actualmente? liceo actualmente. Ya. Porque la sociedad constructora de ese tiempo, ese tipo de módulos de la construcción de esta, exigían 8.000 y tantos metros y el terreno tenía 7.000. Pero después se adaptaron, lo construyeron el liceo ahí, que era del doctor Raimundo Rotino, el dueño del terreno. Era el dueño del terreno. Sí, había sido enfermo del pulmón este señor. Era muy amigo de mi padre porque cuando mi padre llegaron acá, estaban a cargo del Fondo San José, tenían ellos llegando, restando arriba. Y tanto que lo tenía desocupado y él le dijo a mi papá si quería sembrarlo, hay una talla muy buena ahí. Porque, oye, Humberto le dijo, este terreno está botado y si quiere sembrarlo, vivían los Velázquez, vivían ahí. Si quiere sembrarlo, porque tenía agua arriba con lo que el terreno y el liceo. Pasaba por aquí la sequía. Ya, sembró por otro el papá ahí, lo que es el liceo ahora. Y llega, y al frente vive en la casa donde vive Patato, Ya. el abuelo de Patato, don Hernán Olivares. Tenía chanchos ahí. Y le traían la comida, los restos de comida y la preventiva para los chanchos. Y criaban chanchos, tenían harto chanchos. Y un día llega doña Mercedes Menard, una señora que vive en la calle del Cerro. Y el papá, como tenía almacén ahí en la calle Comercio. Buen día, doña Menchi. El papá estaba afuera. Buen día, don Humberto. Eso no es mentira al vuelo. ¿Qué mentira, don Humberto? Le dijo. Mentira al vuelo. Le vengo a avisar que toditos los chanchos de Hernán están en los porotos ahí. Y los chanchos ya los porotos estaban cosechando ya.
Oh, porotos verdes. Y papá llama a los perros, pesca un lazo, el sombrero, sale de carrerita para acá. Aquí lo vamos a esperar, dijo doña Menche. Espera que vuelva Humberto. Cuando llega de vuelta, buena la que me hizo doña Menche. No me dijo que le echaron la mentira al vuelo, pues no había ni un chancho. oh, estuvo buena. La mentira al vuelo. Es una mentira al vuelo. Claro, estuvo buena. Oiga, don Humberto, ¿y usted se conoció con la señora Nora cuando ella llegó Cuando acá? ella llegó acá, Ah, ya. llegó el 58, el 7 de Ya. mayo del 58 llegó aquí. Mire. Mire, Porque aquí otra. está una hermana de ella, era profesora, Ah, la Yola perfecto. Montilla, Ya. que después se fue a Santiago, la Yola, y terminó siendo directora de una escuela en Santiago también. Mire. Oye, y con María respecto de Moco. al himno de la escuela, que le hicieron unos personajes bastante, la letra y la música La famosos, música, ¿ah? sí. Ángel Cruchaga Santamaría Sí, y Nino Colli. Nino exactamente. Colli era profesor del, del asunto de la Universidad de Chile. Él fue el que hizo la música. La música. Nino Ángel Cruchaga Santamaría. Y el que le escribió en la muralla que está ahí, ¿Ya? Fue él. ¿Qué? Usted me... Interesante. Interesante. ¿Y cómo contactaron a estos dos personas por para... intermedio de don Narmona, don José María Narbona, que fue alcalde de Ñuñoa. Ya, y lo contactaron a él y él Él contacta a esta hizo los persona? contactos. Ya, y ahí escriben la letra y Escribió la la letra y musicalizan. el otro entonces del pedagógico de la Chile, del, no, la escuela de, ¿cómo se llama ¿Conservatorio? el Conservatorio de la Chile de Música? Porque yo también tuve compañeros de ahí cuando estuve en la Escuela de Arte Típica de la Chile. Y llegaban los de música, los de esto, los otro, diferentes, para ser profesores Mira, de esos ramos. interesante. Oye, y con respecto a la estructura de la escuela en sí, ¿se hace como un refugio de montaña? Como un refugio de Ujú. montaña, porque eso lo pidió don Eduardo Barrio. Ya, ya, fue Qué lástima petición. que, cuando fue ministro de Educación, Ya. lástima que la biblioteca en la entrada ahí, Ujú. la primera sala, esa era la biblioteca de la escuela. Esa era la biblioteca, sí, yo me Esa era acuerdo. la biblioteca Eduardo Barrios, Ujú. que la atendía la Judi. Sí. Pero el orden que tenía esa biblioteca ahí, oh, tanto que me pidió a mí que le hicieron unos canastillos grandes, porque yo como hacía técnico manual y tenía soldador, le hice unos canastillos grandes así, con patas en un cajoncito, y ahí los niños cuando estaba lloviendo llegaban Paraguas. con su paraguas y el cajón tenía ripio y arena. El cajón el asunto este de metálico. Y ahí ponían el paraguas para que no fueran a echar los pies. Bien felpudo le entraba. La Judy les revisaba las manos antes que tomaran los libros. Anda a lavarte las manos. Llegaban enseguida ya con las manos limpiecitas y le pasaba los libros que sacar en tal parte estaban. O sea, una conducta de biblioteca, pero con decirte que los capitanes de carabineros que vienen aquí, como la mayoría después que salían de acá, iban a la Academia Superior de Ciencias Policiales para subir de grado de comandante, venían a hacer el mayor, tenían que ya tener curso en la Escuela de Ciencias Policiales
de carabineros. Y venían a estudiar aquí a la biblioteca de la escuela. Era como la más grande, se podría decir, o la única. En Puente no había No es qué cosa. la biblioteca. Que No, venían, si en Puente porque también había. igual También venían había, de pero- Puente a buscar libros. No, los capitanes que estaban aquí, los capitanes de carabineros de aquí, de Ah, San ya. José, claro. Porque aquí llegaba hasta capitán.